Corría el año 1949, cuando en las oscuras e impenetrables profundidades de la Sierra de Durango, una viuda percibió una disonancia auditiva que jamás debió profanar aquel silencio. Era el llanto ahogado de una niña que emanaba de las profundidades de una caravana abandonada en medio de la espesura del bosque. Dejó caer el haz de leña al suelo y se abrió paso entre la vegetación espinosa, guiada únicamente por débiles gemidos y el nauseabundo olor a enfermedad. Dentro de aquel cubículo, una joven pálida, consumida por la fiebre, yacía agonizando en el frío suelo, rodeada de 4 niños hambrientos y sucios, sumidos en un silencio absoluto. «Agua», susurró la joven justo antes de perder el conocimiento. Sin embargo, lo que la viuda descubrió escondido bajo el colchón podrido no eran provisiones, sino una caja que contenía algo que el dueño de aquellas tierras jamás imaginó que saldría a la luz. Y lo que desenterró horas después, detrás de la caravana, tenía el potencial de poner en peligro no solo su propia vida, sino la de todos los habitantes de aquella montaña. Antes de continuar, os invito a reflexionar en los comentarios. ¿Tendríais el coraje de rescatar a una desconocida y a sus hijos en una situación así? Elvira captó el sonido incluso antes de vislumbrar su origen. Era un golpe seco y sordo, como el de un animal atrapado en una trampa. Sin embargo, no era fauna silvestre. Era el inconfundible sonido de un puño débil golpeando metal hueco, seguido del llanto en contenido de un niño. Ese bosque, en esa remota zona de las montañas de Duranga a finales de los años 40, no debería albergar tales ruidos. Elvira, viuda desde hacía 3 años, se había acostumbrado a la absoluta soledad de su pequeño gallinero en la linde del bosque, un silencio tan vasto que podía oír el crujido de las agujas de pino al tocar el suelo. Sabía reconocer el aullido lejano de los coyotes y los pasos furtivos de los ciervos. Pero esto era diferente. Esto era humano, y la presencia de humanos en ese aislamiento casi siempre era sinónimo de peligro o profunda desgracia. Abandonó el haz de leña que acababa de recoger, con el aroma a ocote fresco aún pegado a sus manos callosas, y aguzó el oído. El golpe se repitió, más débil esta vez, y el llanto se hizo innegable. Un breve gemido, como si alguien intentara silenciarlo a la fuerza. Siguió el sonido, aventurándose más allá de los senderos que sus pies conocían de memoria, donde la maleza crecía alta y arbustos espinosos se le pegaban a la falda. El aire allí parecía más denso, estancado. Fue en ese momento que el olor la golpeó antes de que sus ojos pudieran confirmar la fuente. No era el aroma puro de las montañas, sino una mezcla acre de humedad estancada, óxido penetrante y el inconfundible hedor de la enfermedad. Entonces lo divisó, escondido entre un grupo de álamos secos y casi devorado por la hiedra silvestre, yacía un viejo remolque de chapa. Fue uno de los que usaron los topógrafos hace más de una década, cuando el gobierno intentó demarcar los terrenos baldíos, y luego quedó abandonado como un cadáver inservible. Estaba corroído por el óxido, con los neumáticos hundidos en el suelo, más parecido a un ataúd que a un refugio. El llanto, sin duda, provenía de adentro. Elvira se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Su instinto primario era retirarse, regresar a la seguridad de su cabaña. ¿Te imaginas la valentía necesaria para abrir semejante puerta? Sola en medio de la nada, sabiendo que dentro solo puede haber dolor. Antes de continuar con esta narración, que te garantizo que transformará tu perspectiva sobre la soledad y los límites de la compasión humana, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a me gusta si crees en esos actos de bondad que surgen en los momentos más oscuros, aquellos que no esperan recompensa. La decisión que Elvira tomó en los siguientes segundos no solo salvaría vidas, sino que desenterraría un secreto que la montaña había guardado celosamente, un secreto de avaricia y muerte. Lo que encontraría en su interior la marcaría perpetuamente, demostrando que, a veces,
El destino nos pone a prueba de las maneras más inesperadas. Elvira avanzó con cautela, blandiendo un grueso palo del suelo como precaución. Empujó la puerta metálica. El crujido resultante fue un agudo gemido que pareció rasgar el silencio del bosque. El hedor del interior la golpeó con la fuerza de un puñetazo, una plaga de miseria humana, fiebre y miedo. Dentro, en la tenue luz fétida, apenas iluminada por una grieta en el techo oxidado, se extendía la escena que la dejó sin aliento. Sobre trapos sucios en el suelo, yacía una joven de poco más de 20 años, aunque su rostro deformado la hacía parecer mayor. Su piel era casi translúcida, adherida a sus huesos, y sus labios estaban agrietados y secos por la fiebre. A su alrededor, acurrucados contra ella como pequeños guardianes aterrorizados, había 4 niños. El mayor, un niño de solo 7 años. La miraba fijamente sin pestañear, con ojos oscuros que parecían haber presenciado el fin del mundo. Los otros 3... 2 niñas y un bebé que apenas podía caminar, estaban sucios, con la ropa hecha jirones y el cabello enmarañado. Estaban terriblemente delgados. Sus costillas se asomaban a través de la tela desgastada. Todo el remolque era una trampa de desesperación, y la joven madre apenas podía respirar. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo doloroso que resollaba en el silencio. La niña giró lentamente la cabeza hacia la luz que se filtraba por la puerta abierta. Sus ojos profundos y vidriosos intentaron fijarse en Elvira. Abrió la boca, pero solo se le escapó un susurro seco. Agua. Logró articular con una voz que era apenas un soplo de aire, antes de que sus ojos se pusieran en blanco y su cabeza cayera a un lado, inconsciente. Elvira dejó caer el palo. Todo el miedo que había sentido se evaporó, reemplazado por una punzada de compasión tan intensa que le quemó la garganta. Ella, cuyo corazón estaba remendado con los hilos del duelo por su esposo, reconoció ese nivel de abandono. No había tiempo para preguntas. Sin pensarlo 2 veces, corrió de vuelta a su cesta. El silencio del bosque ahora parecía acusador. En su mente solo persistía la imagen de esos ojos infantiles, vacíos de esperanza. Regresó a los pocos minutos con una jarra de agua fresca del pozo, la poca harina de maíz que le quedaba de la mañana y varias mantas limpias, aunque viejas. Los niños no se movieron hasta que les ofreció la harina de maíz. El mayor la tomó, la probó con cautela y luego, sintiendo su calor y dulzura, se la pasó a sus hermanas. Devoraron la comida con avidez animal, mientras Elvira intentaba limpiarle la cara a la niña con un paño húmedo. Su cuerpo ardía, la fiebre la consumía viva. Esa primera noche, Elvira supo que no había nada más que hacer excepto esperar y observar. Moverlos era imposible. La niña no sobreviviría al viaje. Se sentó en el frío suelo del remolque, cubriendo a los niños con las mantas y dándoles pequeños sorbos de agua. Comprendió que el destino la había atado a ese remolque oxidado. Al amanecer, tras una noche de vigilia interrumpida únicamente por el delirio de la joven y el llanto apagado del bebé, los niños finalmente se durmieron, exhaustos. La joven madre permaneció inconsciente. Elvira, con el cansancio agobiándole los huesos, comenzó a limpiar el desorden, a retirar los trapos sucios, a intentar ventilar ese espacio de muerte. Fue entonces, al levantar el colchón podrido donde yacía la joven para colocar una manta limpia debajo, que sus dedos tocaron algo rígido. No era parte del piso metálico, era una pequeña caja de madera fina con incrustaciones de nácar, algo que no encajaba en absoluto en esa miseria. La sacó. Era una caja de música, pero extrañamente pesada. Al abrirla, no sonó ninguna melodía. El mecanismo estaba roto y lleno de tierra seca, como si alguien lo hubiera enterrado y luego desenterrado. Bajo tierra encontró 2 objetos: un único pendiente de perla, auténtico y valioso, y un mechón de sedoso cabello rubio, atado con una cinta azul pálido. Elvira sostuvo el pendiente en la palma de la mano. Estaba frío, suave y pesado. El contraste entre la delicadeza de esa perla y la absoluta miseria de la caravana era un grito silencioso. Guardó la joya y el mechón de cabello en la caja de música y los escondió bajo el mismo colchón podrido, sintiendo que tocaba un secreto que aún no le pertenecía.
Su prioridad inmediata no era el misterio, sino las vidas que pendían de un hilo. Durante 3 días, Elvira se convirtió en una sombra que iba y venía entre su choza solitaria y la caravana oxidada. Vació sus ya escasas reservas, los frijoles secos, el puñado de maíz que quedaba, la melaza. Mantenía el fuego encendido en su casa para hervir agua constantemente, preparando infusiones y caldos ligeros que intentaba obligar a la joven madre a tragar, cuya fiebre se le pegaba como un sudario, negándose a ceder. Los niños la observaban con el silencio de los animales de la montaña, sin saber si esa extraña mano traía la salvación o simplemente prolongaba lo inevitable. La joven, cuyo nombre Elvira aún desconocía, emergió de su delirio en breves y agonizantes momentos de lucidez. Sus ojos se aclararon de repente, fijándose en Elvira con un terror puro y espeluznante. Él nos dejó aquí, susurró, mientras sus manos resecas buscaban algo para agarrar la manta. Dijo que volvería. Mintió. Elvira intentó calmarla, humedeciéndole los labios. Tranquila, hija, ya estás a salvo. Pero la joven negó con la cabeza con una fuerza que parecía imposible para su condición. No, el jefe no debería saberlo. Mis hijos, Anselmo. Entonces, su mirada volvió a vagar, hundiéndose en el pantano de la fiebre, dejando a Elvira con el eco de un nombre y más preguntas que respuesta. ¿Qué jefe? ¿Qué secreto no debía saberse? El miedo en su voz no era por la enfermedad, era por un hombre. Elvira sabía que los niños eran la clave, pero permanecieron en silencio, paralizados por el trauma. El mayor, Tadeo, era el más vigilante. Se movía constantemente para proteger a los más pequeños, interponiendo su delgado cuerpo entre ellos y Elvira cuando ésta se movía demasiado rápido. Al tercer día, Elvira le ofreció un trozo de rapadura, un tipo de dulce de azúcar sin refinar, un lujo que ella misma rara vez se permitía. El niño miró el dulce, luego a sus hermanos y finalmente a Elvira a los ojos. ¿Nos vas a dejar aquí también?, preguntó con la voz ronca y extraña por la falta de uso. No, dijo Elvira con una voz sorprendentemente firme. No te voy a dejar. El niño asintió una vez, en una transacción de confianza sellada en medio del infierno. El dulce se rompió en 4 pedacitos diminutos. Más tarde ese día, mientras Elvira limpiaba al bebé con un paño húmedo, Tadeo se acercó, manteniendo la distancia, pero con claras ganas de hablar. Vino un hombre, dijo en voz muy baja, como si temiera que los árboles del bosque oyeran. Nos trajo aquí de noche. Mamá lloraba mucho. Elvira dejó de limpiar, pero no lo miró directamente para no asustarlo. ¿Quién era Tadeo? El jefe. El hombre alto del caballo caro. El niño miró fijamente el suelo metálico. Metió a mamá en la caravana. Ya estaba enferma. Nos dio de comer. Dijo que papá nos vería pronto. Pero había una vacilación en su voz. La seguridad de un niño que sabe detectar la mentira de un adulto. Hace mucho que no comemos. No ha vuelto. Elvira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. ¿Dónde está tu padre, Tadeo? Se quedó en la granja. El niño negó con la cabeza lentamente, y el terror que había controlado regresó a sus ojos. Hubo una pelea. El jefe gritaba mucho. Papá también. El niño se abrazó a sí mismo, reviviendo el momento. Entonces todo quedó en silencio. Hizo una larga pausa, y lo que dijo a continuación le heló la sangre a Elvira. Mamá lloró aún más fuerte cuando quemó la ropa de papá afuera, en un viejo agujero. Olía fatal. El jefe dijo que era para bajar la fiebre, pero la ropa estaba muy roja. Elvira se quedó completamente inmóvil, con la cara roja. Quemó su ropa. Esta ya no era una historia de abandono por enfermedad. La fiebre de Leonora era solo una parte de la tragedia. Había algo más profundo, algo podrido y violento. El hombre no los había traído a ese lugar olvidado para protegerlos de una epidemia. Los había traído para ocultarlos, o peor aún, para hacerlos desaparecer. El aislamiento de esa caravana, de repente, parecía menos un refugio y más una tumba elegida deliberadamente. La Sierra de Durango era inmensa, un lugar perfecto para que la gente simplemente dejara de existir, engullida por el silencio, los árboles y el olvido. El estado de Leonora,
como finalmente la llamó Tadeo, empeoraba visiblemente. La fiebre no bajaba, su respiración era cada vez más superficial y su delirio más constante. Los remedios caseros de Elvira, té de saúco para la fiebre, compresas frías, no eran suficientes. Necesitaba un médico. Necesitaba quinina, algo que solo se encontraba en la civilización. El único lugar con ayuda, la única granja en kilómetros a la redonda, era la de su jefe, don Anselmo. Pero ¿cómo podía ir allí? Si lo que decía Tadeo era cierto, ir a la granja de don Anselmo no era buscar ayuda, era meterse directamente en la boca del lobo, era alertar al hombre que los había puesto allí para morir. Elvira estaba atrapada en un dilema imposible. No podía dejar morir a Leonora, pero no podía buscar ayuda en el único lugar disponible. Miró a los 4 niños, ahora dormidos bajo mantas limpias. Les había salvado la vida por ahora, pero ¿por cuánto tiempo? Si Leonora moría, ¿qué sería de ellos? Ella apenas podía alimentarse por sí misma. La rabia empezó a reemplazar su compasión inicial, una rabia pura y fría dirigida al hombre del caballo caro, el jefe que había desechado a toda una familia, como si fueran trastos viejos, quemando las pruebas de su crimen y dejando que la fiebre y el hambre terminaran el trabajo sucio por él. Decidió que tenía que haber algo más en la caravana, alguna pista, algo que Leonora o los niños habían traído y que ella había pasado por alto. Empezó a buscar metódicamente, esta vez no solo para limpiar, sino para investigar. Levantó las otras literas oxidadas, cortó las paredes afiladas como cuchillas en busca de compartimentos secretos, revisó cada rincón podrido. No había nada, solo miseria, óxido y el acre olor a desesperanza. Salió de la caravana, frustrada, el aire fresco de la montaña golpeándola. Necesitaba pensar. Caminó alrededor del perímetro de la caravana, pateando la hierba alta, tratando de darle sentido a la historia del chico. Fue entonces cuando se dio cuenta, detrás del remolque, donde la vegetación era más densa y los árboles se acercaban, el suelo estaba desnivelado. No era evidente, no era una tumba marcada con una cruz. Era sutil. La tierra había sido removida, pero no por animales. Las paladas eran torpes, pero humanas. Estaba cubierta de hojas y ramas secas, un pobre intento de camuflaje que el viento reciente había empezado a deshacer. Era una zanja que habían cavado y estaba a punto de llenarse. Parecía demasiado pequeña para un hombre. Elvira sintió un amargo sabor a miedo subirle a la garganta. Con el corazón en un puño, regresó a su cesta y recuperó su pala de jardín, la única herramienta de metal que poseía. Sabía que lo que encontrara allí abajo lo cambiaría todo. Elvira regresó al montículo de tierra removida, sintiendo el peso de su decisión. El sol de la mañana apenas calentaba el aire, y la sierra de Durango la envolvía en un silencio tenue y frío. Hundió la pala en la tierra. La superficie era compacta, pero unos centímetros más abajo la tierra estaba suelta y blanda, confirmando que manos humanas habían cavado allí recientemente. Cada palada era un esfuerzo que tensaba los músculos de su espalda y brazos, acostumbrados a trabajar, pero no a profanar lo que podría ser su descanso final. Rezó en silencio para no encontrar lo que más temía, un cuerpo pequeño, tal vez un quinto hijo del que Tadeo no se había atrevido a hablar. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el sonido metálico de la pala cortando las raíces y su propia respiración agitada. El miedo era un frío que se instalaba en su estómago, pero la necesidad de saber qué había sucedido, de comprender el terror de Tadeo, era mucho más fuerte. No tuvo que cavar mucho, quizá medio metro, cuando la pala golpeó algo con un sonido sordo y pesado. No era la suave resistencia de un cuerpo envuelto en tela, ni la pulcra dureza de una roca. Era algo firme, pero hueco, cuero o madera. Se arrodilló bruscamente, apartando la tierra húmeda con las manos. Sus dedos, sucios de tierra negra, rozaron una superficie rugosa, endurecida y deformada por la humedad y el tiempo. Era una maleta,
una vieja maleta de cuero, de las que usan los viajeros a caballo, ahora cubierta de una capa de moho verde y finas raíces adheridas. Estaba cerrada con gruesas hebillas de metal, ahora completamente oxidada. El alivio inmediato de que no fuera un cuerpo fue reemplazado al instante por una tensión diferente, más oscura. ¿Quién entierra una maleta en medio de la nada? Le costó esfuerzo sacarla del agujero. El cuero estaba podrido y rígido. Pesaba mucho más de lo que deberían pesar la ropa o los papeles. La arrastró fuera de la zanja y la colocó sobre la hierba seca. Las hebillas estaban atascadas por el óxido. Tuvo que usar la punta de la pala como palanca, forzándolas hasta que el metal viejo cedió con un chasquido metálico que sonó inusualmente fuerte en el silencio. Con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, Elvira levantó la pesada tapa. El olor que escapaba era nauseabundo, una mezcla de cuero podrido, moho concentrado y el inconfundible y empalagoso hedor de sangre vieja. Apartó la vista un momento, dominada por las náuseas, pero se obligó a mirar. Lo que vio confirmó las palabras de Tadeo y selló el destino de Ramiro. La maleta no contenía dinero, contenía la evidencia de un crimen. Doblado toscamente por arriba, yacía un uniforme de capataz. Era de tela gruesa y caqui, la clase de ropa resistente hecha para el duro trabajo de la granja, pero estaba terriblemente manchado. Grandes manchas de entonces, un color marrón oscuro, casi negro, cubrían el pecho y una de las mangas. Era sangre, sangre seca, tanta que debió de empapar la tela en el momento de la herida. Era la ropa que Tadeo había visto, la que olía mal. Anselmo no había quemado todas las pruebas. Había quemado otra prenda para que la familia creyera que era por fiebre, mientras enterraba la verdadera prueba de la violencia. Este uniforme era el que Ramiro llevaba puesto el día de su muerte. Elvira sintió un escalofrío de certeza que le recorrió la espalda. Ramiro no se había ido. Ramiro había sido asesinado. Debajo del uniforme manchado de sangre yacía un objeto cuidadosamente envuelto en un trozo de tela encerada, en un claro intento de protegerlo de la humedad. Con manos temblorosas, Elvira abrió el paquete. Era un pequeño libro de contabilidad, de esos con tapa de cuero desgastado, claramente usado como diario personal. Lo abrió. La letra era clara, firme y masculina. La primera página tenía una sencilla inscripción: propiedad de Ramiro Mendoza, capataz, Rancho San Anselmo 1949. Elvira se sentó allí, en el frío suelo del bosque, junto a la tumba abierta y la maleta podrida, sabiendo que tenía en sus manos la voz del muerto y probablemente la razón exacta de la tragedia que se desarrollaba a pocos metros dentro del oxidado remolque. Empezó a leer, pasando las páginas con cuidado para no romper el papel, húmedo por el tiempo. Al principio, las notas eran sencillas, casi monótonas. El recuento de ganado, notas sobre la necesidad de reparar las cercas del potrero del norte, el precio del maíz en el pueblo. Pero entretejidas en las notas de trabajo, había constantes menciones a Leonora. Escribió sobre cuánto la amaba, su creciente preocupación por la tos seca que le estaba dando, sus sueños de ahorrar lo suficiente, libra a libra, para poder llevarla a la ciudad, a un médico de verdad. Soñaba con comprar un pequeño terreno propio lejos de la granja, donde sus hijos pudieran crecer sanos. La voz de Mendoza. Ramiro emergía de las páginas. Un hombre decente, trabajador y profundamente apasionado, atrapado en un trabajo que apenas le permitía sobrevivir. Entonces, hace unas 6 semanas, la historia cambió abruptamente. El tono de Ramiro se tornó cauteloso, luego confuso y finalmente temeroso. Don Anselmo me ordenó trasladar el ganado del norte a la pastura junto al arroyo seco, escribió. Cuando fui a recogerlo, encontré marcas extrañas. Ramiro detalló meticulosamente cómo encontró al menos 10 terneros que no pertenecían a la finca, terneros que reconoció como pertenecientes a la ganadería Fuentes, una poderosa finca vecina. Pero lo peor fue lo que vio al día siguiente. Escondido entre los arbustos, vio a don Anselmo y a 2 jornaleros que no reconoció usando un hierro de marcar alterado,
quemando la marca de Fuentes para cubrirla con la suya. Estaba robando ganado a gran escala. El diario lo detallaba todo con la precisión de un hombre metódico. Don Anselmo llevaba meses robando sistemáticamente a sus vecinos, culpando de las pérdidas a supuestos bandidos que, según él, infestaban las montañas. Era un plan astuto, aumentar su propio rebaño y, al mismo tiempo, eliminar sospechas, convirtiéndose en una víctima más de la inseguridad. Ramiro estaba aterrorizado. «No sabe que lo sé», escribió Ramiro en una entrada posterior. «Pero necesito pruebas concluyentes. Si lo acuso solo verbalmente, me despedirá o algo peor. Me acusará de mentir y estoy perdido». Fue entonces cuando Elvira comprendió el uniforme. La siguiente entrada describía cómo Anselmo, en su prisa por marcar un ternero robado, lo hirió torpemente con el hierro de marcar y la sangre del animal manchó a Ramiro. Conservó ese uniforme como prueba física que lo vinculaba con el animal robado. La última entrada del diario databa de hace poco más de 2 semanas. La letra era apresurada, casi ilegible, y las letras temblaban de urgencia o miedo. «Leonora está peor. Anoche le subió la fiebre con fuerza. Le pedí al jefe un adelanto para el médico de la ciudad. Se negó. Me miró con extrañeza, con frialdad. Creo que sospecha que sé lo del ganado. Me preguntó por qué olía a humo cerca de mi cabaña. Era yo quemando trapos viejos, no el uniforme. Me citó al establo esta noche. Dice que reconsiderará el adelanto». La última frase dejó a Elvira helada. «Voy a quitarle el pendiente a tu difunta esposa, el que me dio como garantía de silencio el mes pasado. Voy a exigir el dinero o diré la verdad. Que Dios proteja a mi familia». Elvira cerró el diario. El frío de la mañana era ahora un frío mortal que la helaba hasta los huesos. Ramiro nunca regresó de aquella reunión. Don Anselmo, confrontado, lo mató. Probablemente fue, como dijo Tadeo, una pelea. Tal vez Ramiro lo amenazó con el arete y el diario, y Anselmo, en un ataque de ira, lo golpeó. Cayó, se golpeó la cabeza y murió. Anselmo, presa del pánico, se deshizo del cuerpo. ¿Dónde? Y entonces, para silenciar al único testigo que podría saber algo, Leonora y sus hijos, los abandonó en aquella caravana sabiendo que su enfermedad la mataría. No fue un simple abandono, fue un asesinato lento, calculado y cruel. Y la prueba de todo ello, el diario y el uniforme manchado de sangre, estaba ahora en el regazo de Elvira. Elvira cerró el diario con los nudillos blancos por la fuerza con la que lo apretaba. La Sierra de Durango, su refugio de soledad durante 3 años, se había transformado de repente en la escena de un crimen, testigo, silencioso y cómplice de un asesinato. Todo encajaba con una claridad aterradora. La fiebre de Leonora no fue la razón de su abandono, sino la herramienta perfecta para don Anselmo. La había dejado allí, enferma, y a cargo de 4 niños pequeños, en el lugar más aislado que conocía, no para ocultarla, sino para que muriera. El silencio de las montañas se convertiría en su coartada. Ramiro fue asesinado por saber demasiado, y su familia estaba siendo borrada para enterrar el secreto con él. Levantó la vista hacia la caravana oxidada. A través de la puerta entreabierta podía oír la respiración superficial y rítmica de Leonora. Era el sonido de una vida que se desvanecía. Dentro, Tadeo, el niño de 7 años que había visto arder la ropa ensangrentada de su padre, vigilaba a sus hermanos sin saber que su madre estaba muriendo no de una enfermedad mortal, sino a manos de un asesino. Elvira sintió una oleada de rabia impotente. Tenía la verdad en sus manos, un diario que detallaba el robo y un uniforme empapado en sangre que demostraba la violencia. Pero ¿de qué servía la verdad si estaba sola, a un día de viaje de cualquier autoridad, frente a un hombre lo suficientemente poderoso como para matar y encubrirlo? Justo cuando este pensamiento de desesperación la asaltó, un sonido diferente al de la sierra cortó el aire. No era el viento entre los pinos, ni el crujido de una rama seca. Era el galope de un caballo, y no era el trote cansado de un burro de carga,
ni el paso rápido de un ciervo. Era un galope pesado, rítmico y seguro, el sonido de un animal caro y bien alimentado, y de un jinete que no temía hacer ruido, un jinete que cabalgaba con la arrogancia de quien sabe que es dueño de la tierra. El sonido provenía del mismo sendero oculto que conducía al remolque. El corazón le dio un vuelco. No podía ser casualidad. Don Anselmo, quizá consumido por un último atisbo de conciencia, o más probablemente temiendo que la familia hubiera sobrevivido y hablado, venía a terminar el trabajo. El pánico se apoderó de Elvira. No había tiempo. Miró la zanja abierta, la maleta expuesta. Sería una sentencia de muerte para ella si la encontraba allí. Actuó con la rapidez que inspira el terror. Agarró el diario y el bulto rígido del uniforme ensangrentado y los metió bajo la manta, apretándolos contra el pecho. Con manos frenéticas, empezó a patear la tierra suelta de vuelta al agujero, intentando tapar la maleta, pero fue inútil. El galope estaba peligrosamente cerca. Podía oír al caballo resoplando. Dejó la pala y la maleta medio destapadas. Corrió, agazapada entre los árboles, de vuelta al claro junto a la caravana. Tenía que estar allí cuando él llegara. Tenía que interponerse en su camino. Llegó al claro justo a tiempo. El jinete emergió de entre los álamos, recortando su alta figura contra el sol de la mañana. Era exactamente como Tadeo lo había descrito. Un hombre imponente sobre un elegante caballo negro que contrastaba marcadamente con la pobreza del lugar. Vestía pantalones oscuros de cuero, una chaqueta fina y un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Tiró de las riendas bruscamente y el caballo se encabritó ligeramente, con sus ojos desorbitados, escudriñando el claro. Los ojos del hombre hicieron lo mismo. Vieron el remolque, luego la figura solitaria de Elvira y se entrecerraron con sorpresa y furia. No esperaba encontrar a nadie más allí. Don Anselmo desmontó con un movimiento fluido y deliberado, sin apartar la vista de ella. Era un hombre acostumbrado al poder, y su sola presencia parecía absorber el aire del claro. Caminó hacia ella, sus costosas botas aplastando las hojas secas. Sus ojos evaluaron la ropa desgastada de Elvira, la evidente pobreza de su apariencia, y luego miraron con desdén la puerta del remolque. Cuando habló, su voz era un gruñido bajo y contenido, el sonido de un hombre poco acostumbrado a las sorpresas y que las odiaba. ¿Quién demonios eres?, soltó, con una pregunta que sonó más a acusación que a duda. Elvira sintió el peso del diario contra las costillas. Podía oler la sangre seca del uniforme, oculta bajo el yeso. Se plantó firmemente en el suelo, colocando su pequeño cuerpo justo entre el hombre y la puerta oxidada de la caravana. Sabía que parecía una inofensiva viuda del bosque, y lo aprovechó. «Soy Elvira», dijo, con la voz apenas temblorosa. «Vivo en el barranco de abajo». Luego, reuniendo todo el coraje que el diario de Ramiro le había infundido, añadió, mirándolo directamente a los ojos: «Soy la viuda que sabe lo que hiciste». El rostro de don Anselmo, curtido por el sol y la arrogancia, parpadeó una fracción de segundo. Fue un destello de pura emoción, tan rápido que casi podría haber sido imaginado, pero al instante fue reemplazado por una risa cruel, un sonido corto y seco sin alegría. «Ah, sí», se burló, acercándose un paso. «¿Y qué se supone que hice, anciana? Dejar a la familia de mi capataz en un lugar seguro mientras se les pasa la fiebre. Vine a traerles más provisiones. Soy un hombre piadoso». Interpretó el papel del amo benévolo, pero sus ojos eran como los de un halcón, fríos, calculadores, buscando cualquier señal de que ella realmente supiera algo. «No trajiste nada», replicó Elvira, con la voz cada vez más fuerte por la indignación. «La comida que les dejaste se acabó hace más de una semana. Los abandonaste aquí para que murieran». Su mano temblorosa señaló la caravana. «Leonora se está muriendo. Los niños se morían de hambre. Ese era tu plan, don Anselmo, dejar que la fiebre y el hambre hicieran el trabajo sucio que empezaste con Ramiro». El nombre de Ramiro flotaba en el aire tenso entre ellos, pesado y denso como una piedra. Era una declaración de guerra. La sonrisa fingida de Anselmo se desvaneció por completo. La máscara de cortesía cayó, revelando la violencia pura que se escondía debajo. «Eres una viuda loca», siseó.
bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador. Vives sola en el bosque y hablas con los árboles. ¿Quién demonios va a creerte una palabra? Dio otro paso, invadiendo su espacio, usando su altura para intimidarla. Soy don Anselmo. Esta sierra me pertenece. Puedo hacer desaparecer a una anciana insignificante como tú con la misma facilidad que... Guardó silencio. Pero la amenaza era clara. Podía hacerla desaparecer como había hecho con Ramiro. Se movió bruscamente, no hacia ella, sino hacia la puerta de la caravana. Su intención era clara. Necesitaba ver si Leonora seguía viva, si podía hablar, si necesitaba ser silenciada para siempre. Elvira reaccionó instintivamente, extendiendo los brazos y bloqueando la entrada. No te acerques a ella. Anselmo la miró con puro desprecio. Quítate de mi camino, vieja estúpida. Levantó un brazo no para golpearla, sino para ahuyentarla, como si fuera un insecto molesto. Pero justo cuando su mano estaba a punto de tocarla, un sonido los detuvo a ambos, paralizándolos en el sitio. Provenía del interior de la caravana, un susurro débil, pero claro, de una mujer moribunda. Asesina. El susurro era apenas audible, un hilo de voz entrecortado por la fiebre, pero en el tenso silencio del claro sonó como un trueno. Asesina. Don Anselmo se quedó paralizado. Su rostro, contraído por la ira y el desprecio, palideció visiblemente bajo el bronceado. Elvira vio un pánico puro e incontrolable inundar sus ojos. La viuda loca en el bosque era una molestia, pero la moribunda que estaba dentro era una testigo que aún respiraba. Acababa de cruzar la línea invisible entre el desprecio y la exposición total. ¡Cállate!, rugió, pero su voz sonó extrañamente hueca, traicionada por el miedo. Ya no intentó apartar a Elvira con desdén. La empujó con brutal violencia, haciéndola tambalearse hacia atrás contra el metal oxidado de la caravana. El golpe fue sordo y la dejó sin aliento, pero Elvira se aferró con fuerza al marco de la puerta, negándose a caer del todo. Anselmo irrumpió en la tenue luz de la caravana, casi tropezando con la prisa. El hedor concentrado de enfermedad y miseria lo golpeó con fuerza, haciéndole retroceder un instante, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo caro. Sus ojos, acostumbrados a la brillante luz de la mañana, tardaron un segundo en adaptarse a la sofocante oscuridad. Vio a los 3 niños menores acurrucados en la litera de arriba, un nudo de cuerpos temblorosos y ojos muy abiertos. Vio a Tadeo de pie, desplomado contra la pared del fondo, con los puños apretados a los costados, sus ojos oscuros brillando con un odio silencioso mientras observaba al asesino de su padre. Y entonces vio a Leonora. No estaba acostada en la parte de atrás, impulsada por esa última y desesperada oleada de adrenalina maternal, por el sonido de la voz del hombre que había destruido su vida, había logrado lo imposible, se había arrastrado poco a poco desde el montón de trapos donde yacía moribunda hasta la entrada de la caravana. Estaba de rodillas, apoyándose solo en manos y rodillas, con el cuerpo consumido por la fiebre, temblando con un esfuerzo sobrehumano. La enfermedad le daba un brillo antinatural a sus ojos hundidos. Miró a don Anselmo, y por primera vez no había miedo en su mirada. Solo había la terrible claridad de la muerte inminente y la urgente necesidad de que se dijera la verdad. Elvira, recuperando el aliento, se enderezó y se colocó estratégicamente detrás de Anselmo, bloqueando la única salida del tráiler. Lo tenía acorralado entre ella y la verdad moribunda. «La dejaste morir, Anselmo», susurró Elvira, con la voz cargada por el diario que aún aferraba con fuerza bajo el yeso. «Mataste a Ramiro y la dejaste morir, a ella y a sus hijos». El espacio era tan reducido que casi podía sentir al hombre temblar. El imponente cazador se había convertido en una rata atrapada en una caja de metal oxidada, y él lo sabía. El aire era fétido, denso, cargado con el olor a muerte inminente y justicia que llegaba demasiado tarde. Anselmo intentó reír, pero el sonido que salió fue un graznido nervioso y entrecortado. «Pruebas, vieja, no tienes ninguna. Son los delirios de una enferma». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Leonora levantó la mano temblorosa. Le costó un esfuerzo visible, como si levantara una piedra pesada.
Su puño sucio se abrió lentamente, revelando la palma de su mano. Allí, brillando con una luz pálida y lechosa en la penumbra, yacía el único pendiente de perla. Era el mismo que Elvira había encontrado en la caja de música. Leonora debió de haberlo recuperado de la caja, guardándolo cerca de su cuerpo como un último talismán. Su única arma perteneció a su esposa, susurró Leonora con la voz seca y estertorosa, pero cada palabra tan nítida y clara como un cristal. Don Anselmo miró la perla y palideció. Instintivamente dio un paso atrás, chocando con Elvira como si lo hubieran golpeado. Tú no sabes nada, balbuceó, mientras su compostura de jefe se evaporaba. Se la dio a mi marido, continuó Leonora con la voz, cobrando una fuerza fantasmal, la fuerza de quien ya no tiene nada que perder, para comprar su silencio cuando Ramiro descubrió el robo de ganado. La verdad golpeó a Elvira con la fuerza de una revelación. El pendiente no era solo un objeto de valor oculto, era la garantía de la que hablaba el diario. Era el soborno, la pieza faltante, la que conectaba directamente a Anselmo con el encubrimiento que condujo al asesinato. Era la joya favorita de su difunta esposa. Elvira lo supo por la reacción de Anselmo, Leonora lo supo y Tadeo lo supo. Era irrefutable. Un hombre poderoso podía mentir sobre un diario, quemar un uniforme manchado, acusar de locura a una viuda, pero no podía negar ese pendiente. Era la prueba de que él y Ramiro habían hecho un pacto de silencio, un pacto que Anselmo había roto con violencia mortal. El jefe miró la perla en la mano de Leonora, el rostro implacable de Elvira y luego los ojos acusadores de Tadeo. Estaba atrapado. La viuda, loca, la moribunda y el niño silencioso se habían convertido en sus jueces. Ramiro la guardó, dijo Leonora, como garantía, por si nos hacías daño. Su mano finalmente perdió fuerza y cayó al suelo metálico. La perla rodó unos centímetros antes de detenerse junto a un clavo oxidado. El esfuerzo la había agotado. Su confesión en el lecho de muerte había sido su última arma y había dado en el blanco. Don Anselmo, derrotado no por la ley de los hombres que compró y manipuló, sino por la verdad, revelada en el lugar más olvidado de las montañas, supo que estaba acabado. El silencio que cayó sobre la caravana fue más pesado y denso que cualquier silencio que Elvira hubiera conocido en el bosque. Era el silencio de la justicia cruda y definitiva. Elvira finalmente sacó el diario de Ramiro de su estuco. Lo levantó no como una amenaza, sino como una silenciosa confirmación. Y aquí está el resto de la verdad, dijo en voz baja. Aquí está el robo de ganado. Aquí está la reunión en el establo de la que nunca regresó. Anselmo ni siquiera miró el libro. Sus ojos estaban fijos, hipnotizados en la pequeña perla que brillaba inocentemente en el suelo sucio. El pendiente era su confesión, el diario solo el epílogo. La viuda del bosque, esa mujer insignificante a la que había tachado de loca, ahora tenía las riendas de su vida. El hombre imponente, el dueño de las montañas, pareció encogerse. Su arrogancia se desvaneció. Se esfumó de él, dejando solo a un hombre patético y acorralado. Miró hacia la puerta, su única vía de escape, pero la pequeña figura de Elvira, ahora respaldada por la verdad del muerto y la confesión de la moribunda, era una barrera más infranqueable que un muro de piedra. ¿Qué quieres?, balbuceó, la primera señal de negociación, de súplica. Ya no era el jefe. Era un criminal expuesto, desnudo ante sus víctimas. Elvira lo miró sin odio, pero con fría determinación. No quería dinero, no quería venganza, quería algo mucho más fundamental. No quiero tu dinero, dijo Elvira en voz baja, pero resonando en el espacio metálico. Retrocedió un paso alejándose de él y señaló con la barbilla a los niños acurrucados en la litera. Quiero que vivan. Quiero que salgan de este infierno y tengan un futuro. Quiero que pagues por lo que hiciste. Anselmo intentó recuperar la compostura, recurriendo a su arrogancia habitual. ¿Pagar? ¿Pagar con qué? ¿Con tus historias? ¿Con la palabra de una muerta? Fue entonces cuando Elvira
reveló su mano, por completo su voz, cortando el aire viciado. Con esto, dijo, sacando el diario de Ramiro, y con esto, añadió, retirando el yeso para revelar la tela gruesa y manchada del uniforme. Estaba enterrado donde lo dejaste, la ropa manchada de sangre de tu capataz. Si la perla lo había hecho palidecer, el uniforme lo destrozó. Ver esa evidencia que él mismo había enterrado en la fría tierra, creyéndola segura para siempre, fue la confirmación de que su mundo se había derrumbado. Elvira no estaba adivinando. Ella lo sabía todo. Literalmente había desenterrado su crimen. Sus ojos se movieron frenéticamente del uniforme en los brazos de Elvira a la figura moribunda de Leonora, y luego a Tadeo, el niño que lo miraba con aterradora quietud. Estaba acorralado por 3 generaciones de testigos, los muertos, los moribundos y el sobreviviente. El aire en el remolque se volvió irrespirable, denso con la verdad expuesta y el olor a muerte inminente. La confrontación, el estallido final de energía, había cobrado su precio. Leonora, que había mantenido su cuerpo erguido con pura fuerza de voluntad, comenzó a flaquear. La luz de la justicia en sus ojos se atenuó, reemplazada por una neblina de agotamiento final. Miró más allá de Anselmo, sus ojos buscando a Elvira. No dijo nada, pero su mirada era una transferencia silenciosa, una súplica desesperada y un acto de eterna gratitud, todo a la vez. Entonces giró la cabeza lentamente hacia donde Tadeo yacía paralizado contra la pared. Tadeo, susurró, apenas un movimiento de aire. Fue la última palabra que pronunció. Su cuerpo, finalmente liberado de su deber, se desplomó hacia adelante, cayendo al suelo metálico con un golpe sordo y definitivo. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Tadeo ahogó un grito. Elvira se abalanzó sobre Leonora, pero ya era demasiado tarde. La tomó por los hombros, ahora inertes, y la giró con suavidad. Los ojos de Leonora estaban abiertos, fijos, pero la expresión de terror que los había habitado durante días se había desvanecido. Murió sabiendo que la verdad había sido dicha. Murió después de asestar ese golpe final. Elvira, con lágrimas de ira y dolor quemándole los ojos, cerró suavemente los párpados. El remolque, que había sido una prisión de fiebre y hambre, se había convertido oficialmente en una tumba. La presencia de la muerte era ahora tangible, fría e innegable. Don Anselmo observaba la escena con la respiración agitada. En su mente calculadora, Elvira podía ver cómo giraban los engranajes. La testigo principal estaba muerta. Está muerta, susurró casi para sí mismo, con un atisbo de alivio enfermizo. La fiebre, una tragedia. Intentó reconstruir su relato, encontrar una salida. Nadie te creerá. Ahora es tu palabra contra la mía. Pero subestimó a la viuda del bosque. Elvira se levantó lentamente, con sus ojos oscuros fijos en él, su pluma endurecida como el acero. Murió sabiendo que sus hijos estaban a salvo, dijo Elvira con voz gélida, y vivirás sabiendo que tengo la prueba. Comprendiendo el peligro inmediato, el peligro que representaba a un hombre que ya había matado 2 veces y no tenía nada que perder, Elvira dio el último paso. Mintió con la convicción de una santa. El diario y el uniforme, dijo con calma, son solo una parte. El resto está a salvo. Anselmo la miró confundido. ¿Qué más? Elvira mintió brillantemente, usando su conocimiento de la montaña, el libro de cuentas de Ramiro, donde había anotado las fechas exactas del robo, y una carta que le había escrito a su prima en la ciudad. Todo está escondido, no aquí, no en mi casa, está en un lugar que solo yo conozco. Si no regreso, o si algo les pasa a estos niños, recorrió con la mirada a los 4 huérfanos. Esta carta se activará, y las autoridades irán directamente a por ti, don Anselmo. Era un brillante engaño, nacido del más puro instinto de supervivencia. No había carta ni libro de cuentas, pero Anselmo no podía correr ningún riesgo. No sabía cuánto tiempo llevaba Elvira yendo y viniendo de su cabaña. No sabía con quién había hablado. La insignificante viuda se había convertido de repente en una estratega impredecible. Él, un hombre de planes elaborados, fue burlado por la desesperación
desesperada improvisación de una mujer que protegía a sus hijos. La idea de que matara a Elvira y a los niños no enterraría el secreto, sino que lo detonaría, lo paralizó. Ya no podía simplemente borrar el problema con violencia. El hombre sopesó sus opciones. Podía matarlos a todos en esa caravana, pero no tenía forma de saber dónde estaba esa supuesta carta. Y si ella realmente había enviado algo a la ciudad, sería el fin. La sierra, que había sido su cómplice, ahora estaba llena de los ojos invisibles de la cautela de Elvira. Derrotado, miró por última vez el cuerpo de Leonora en el suelo, la perla brillando cerca de su mano inerte. Era el símbolo de su caída. Sin decir una palabra más, se tambaleó hacia atrás, sus costosas botas resbalando del remolque a la luz del sol. La luz lo golpeó como una acusación y pareció encogerse bajo ella. Elvira lo observó desde la puerta, lo vio caminar hacia su caballo, pero ya no con la arrogancia de un amo. Se movía como un hombre perseguido, sus movimientos torpes y febriles. Montó el caballo negro y lustroso, pero ya no parecía imponente, como un fugitivo. Tiró de las riendas y galopó, desapareciendo entre los árboles, no con la confianza de un dueño, sino con la velocidad desesperada de un hombre culpable. El sonido de los caballos al galope se desvaneció, dejando a Elvira sola en el claro, el silencio de las montañas cayendo de nuevo, esta vez pesado como una lápida. La adrenalina que la había sostenido se disipó abruptamente, dejándola temblorosa y exhausta. Miró dentro de la caravana, ahora una escena de tragedia silenciosa. Los 3 niños menores permanecieron en la litera, llorando en silencio, sus lágrimas trazando surcos limpios en sus rostros sucios, y Tadeo, el niño que había permanecido como una estatua de odio silencioso, finalmente se quebró. No gritó, dejó escapar un gemido bajo, un sonido animal de dolor puro y definitivo. Se deslizó por la pared y lentamente se arrastró hasta el cuerpo de su madre. La abrazó, hundiendo la cara en su cabello enredado. Elvira permaneció en el umbral, el diario de Ramiro pesado como plomo en su mano, sabiendo que la confrontación había terminado, pero que su verdadera carga solo estaba comenzando. El gemido de Tadeo fue el ancla que rescató a Elvira del enfrentamiento. El sonido bajo y áspero rompió el silencio dejado por la muerte de Leonora, seguido por el llanto agudo del bebé y los sollozos asustados de las niñas en la litera. Elvira se giró, aún temblando por la adrenalina de la pelea con Anselmo. Vio al niño aferrado al cuerpo de su madre, su pequeño cuerpo sacudido por un dolor insoportable para su edad. En un instante, Elvira dejó de ser la estratega que había derrotado a un asesino. Volvió a ser la viuda, la mujer que comprendía el dolor. Se arrodilló junto a Tadeo, sin tocarlo al principio, simplemente estando allí, testigo de su dolor. El aire en la caravana era irrespirable, una mezcla tóxica de enfermedad, muerte y el miedo residual de Anselmo. Tadeo, dijo en voz baja con la voz ronca, tenemos que salir de aquí. Este no es un buen lugar. El niño no respondió, solo se aferró con más fuerza al cabello de su madre. Elvira sabía que no podía obligarlo, pero tampoco podían quedarse. La muerte estaba allí, y el frío comenzaba a asentarse en el cuerpo de Leonora. Tu madre ya no sufre, susurró Elvira, colocando una mano firme sobre el hombro tembloroso del niño. Está en paz, pero tus hermanos te necesitan salir de aquí. Yo te necesito, Tadeo. Necesito tu ayuda para llevármelo. Apeló al único instinto que le quedaba al niño, el de protector. Funcionó. Tadeo levantó lentamente la cabeza, con el rostro convertido en una máscara de lágrimas y tierra, y miró a sus hermanas llorando en la litera. Asintió una vez. Sacar a los niños era la primera prioridad. Elvira se subió a la litera y bajó a las 2 niñas una por una, envolviéndolas en las mantas limpias que había traído. Tenían frío y temblaban, pero su llanto se había convertido en sollozos silenciosos. Entonces cogió a la bebé, que se aferraba a su cuello con una fuerza sorprendente. Llevó a los 3 niños afuera, al claro, fuera de la vista de la puerta de la caravana. Los sentó en un tronco seco. Tadeo, llamó. El niño salió a trompicones, cegado por la luz del sol. Cuídalos, no mires la caravana, no dejes que miren. El niño,
Asumiendo su papel de adulto obligado, se sentó y abrazó a sus 3 hermanos, escondiendo sus rostros contra su propio cuerpo delgado. Elvira regresó a la caravana. No podía dejar a Leonora así. Sería una profanación, una victoria definitiva para Anselmo, abandonarla a la intemperie o a los animales. Merecía un entierro digno. Recuperó la pala que había dejado caer cerca del tronco. Con 1905, un esfuerzo que le agotó todos los músculos, comenzó a cavar una nueva tumba, no lejos de la caravana, pero a la sombra de un gran pino, donde la tierra era más blanda y olía a resina. Cavó durante casi 1 hora, con las manos ampolladas, el sudor mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro, llorando por la joven madre, por Ramiro, por los niños, por su propio esposo perdido. Cuando la tumba fue lo suficientemente profunda, regresó a la caravana. Encontró la pequeña perla en el suelo sucio y se la guardó en el bolsillo. Luego recuperó la caja de música y sacó el mechón de cabello rubio atado con la cinta azul. Con infinita ternura, ató el mechón al cabello oscuro de Leonora. Luego, con la manta más limpia, envolvió el frágil cuerpo de la joven en un sudario improvisado. Sacar el cuerpo de la caravana fue la tarea más difícil que jamás había hecho, pero lo hizo. Depositó con cuidado a Leonora en la tumba. Antes de cubrirla, depositó la perla en la mano cerrada de la joven. «Descansa, hija, tus hijos estarán a salvo», le prometió al viento. Cubrió la tumba con tierra, piedra a piedra, palada a palada, hasta que el montículo quedó firme. No tenía madera para una cruz, así que tomó 2 ramas fuertes de pino y las ató con un trozo de parra silvestre, plantándolas firmemente en la lápida. Era una humilde señal de una vida destrozada, pero una señal al fin y al cabo. Limpió la pala y regresó con los niños. Estaban acurrucados, durmiendo de cansancio, excepto Tadeo, que la observaba con ojos de anciano. «Ya está», dijo Elvira. «Tu madre está descansando. Ahora vámonos a casa». La palabra hogar le sonaba extraña, pero era la única que tenía. El regreso a la cabaña fue un viaje silencioso por las montañas. Elvira llevaba al bebé, la maleta con el uniforme y el diario. Tadeo, con una determinación sombría, tomó de la mano a una de sus hermanas mientras Elvira guiaba a la otra. Dejaron atrás el remolque oxidado, un monumento de metal a la codicia humana que el bosque reclamaría. El bosque ya no parecía el refugio solitario de Elvira. Ahora estaba lleno de oscuros secretos, tumbas sin nombre y la presencia de un asesino que seguía libre. El viento que soplaba entre los árboles ya no parecía apacible, sino un lamento por Ramiro y Leonora. Cuando llegaron a su cabaña, el sol comenzaba a ponerse. La cabaña, que siempre le había parecido tan humilde y pequeña a Elvira, ahora brillaba como un palacio. Era solo una habitación, sí, pero las paredes eran de adobe sólido, el techo no tenía goteras y la estufa de leña estaba lista. Olía a humo de ocote y hierbas secas que colgaban del techo. Olía a vida, no a muerte. Los niños entraron con cautela, con los ojos bien abiertos, escudriñando el espacio. Vieron la cama de Elvira, el pequeño altar con una vela, la mesa de madera. Para ellos, después de semanas en el infierno de metal, esto era el paraíso. La prioridad de Elvira era el calor y la limpieza. Inmediatamente puso la olla grande de agua a calentar en la estufa. Mientras se calentaba, sacó sus propias reservas de comida. Preparó un guiso espeso con piloncillo y canela y calentó las últimas tortillas que le quedaban. Los niños comieron. Esta vez no con la desesperación animal de los primeros días, sino con un cansancio profundo, casi ceremonial. Comieron en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego. Luego, uno a uno, Elvira los bañó en una tina de madera, limpiando semanas de suciedad, fiebre y miedo. El agua sucia que tiró fue como si lavara la tragedia de la grúa. Los vistió con lo que encontró. Para Tadeo, recortó unos pantalones viejos de su difunto esposo y los ató con una cinta. Envolvió a las niñas en sus viejos camisones, que les quedaban como vestidos de fantasma. Envolvió a la bebé en la manta más suave que tenía. Las acostó a las 4 en su propia cama.
una cuna de madera y una colchoneta, pero cálida y segura. Se durmieron casi al instante, sumidas en un sueño profundo, agotadas por el trauma. Pero finalmente, a salvo, eran un conjunto de extremidades diminutas, respirando al unísono. Elvira no dormía. Se sentó en un pequeño banco de madera junto a la estufa, observándolo. La luz del fuego iluminaba sus rostros, tan tranquilos en su sueño, tan diferentes de las criaturas asustadas que había conocido. Había perdido a su esposo por la fiebre hacía 3 años. La soledad había sido su única compañera. Ahora, en el transcurso de 3 días, el bosque le había dado una familia rota. Ya no era solo la viuda Elvira, era la protectora de 4 huérfanos. Una inmensa y aterradora responsabilidad se posó sobre sus hombros, más pesada que cualquier haz de leña. Miró la figura oscura en la esquina, el estuco que contenía el diario, la caja de música y el uniforme manchado de sangre. La guerra contra Anselmo no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Los días que siguieron a la fuga de Anselmo se convirtieron en una nueva y tensa rutina. El amanecer en la choza de 1900, Elvira ya no era un momento de paz solitaria, sino el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia de 5 personas. Se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que su pequeño maizal y las pocas trampas para conejos que conservaba eran trágicamente insuficientes. Lo que la había alimentado sola durante 3 años apenas representaba una pequeña ración para 4 niños en crecimiento. Dividió las tortillas en porciones tan finas que eran casi transparentes. El atole, una especie de gachas de maíz, se volvió cada vez más líquido, y el fantasma del hambre que había sido el verdugo en la caravana regresó con su rostro huesudo, esta vez en su propia casa. El llanto agudo del bebé por la noche era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Tadeo, en particular, estaba consumido por la introspección. El coraje desafiante que había demostrado ante don Anselmo se disolvió en cuanto pasó el peligro inmediato, dejando atrás solo a un niño de 7 años. Aplastado por el peso del mundo, pasaba horas sentado junto a la estufa, con las rodillas pegadas al pecho, simplemente observando las llamas danzar sin decir palabra. Había visto a su padre asesinado, o al menos las violentas consecuencias, y había visto a su madre exhalar su último aliento en el suelo metálico. Elvira intentaba hablar con él, le asignaba pequeñas tareas, pero él obedecía como un pequeño autómata. Sabía que su silencio no era paz, era el silencio de una herida profunda que supuraba desde dentro, invisible y letal. Las chicas más jóvenes, asustadas por el cambio, no se apartaron de su lado, creando un pequeño nudo de dolor silencioso en el rincón más cálido de la cabaña. Cada noche, después de que los niños finalmente se durmieran, acurrucados en su catre, Elvira recuperaba las pruebas, encendía la única vela que le quedaba y extendía el uniforme de Ramiro sobre la mesa de madera. A la luz parpadeante, la mancha de sangre seca parecía casi negra, rígida como el cuero. Leía el diario una y otra vez, recorriendo las líneas con el dedo, memorizando las fechas, los detalles del robo de ganado, la desesperación final de Ramiro por la enfermedad de Leonora. Sostenía la perla en la palma de la mano, sintiendo su frío peso. Estas cosas eran la única voz que les quedaba a los muertos, la única arma que poseía. Pero las armas son inútiles si permanecen encerradas en un rincón oscuro mientras el asesino queda libre. El miedo a don Anselmo era una presencia física en la cabaña. Cada vez que el viento azotaba la puerta con más fuerza, Elvira se sobresaltaba, buscando instintivamente el machete que ahora guardaba junto a la estufa. Cada crujido nocturno en el bosque la hacía contener la respiración. Sabía que Anselmo no la dejaría en paz. La había subestimado una vez, viéndola como una simple viuda loca. No cometería ese error 2 veces. Tarde o temprano, su miedo inicial sería reemplazado por la fría lógica de que ella no podía hacer nada, o peor aún, su paranoia lo impulsaría a actuar, silenciándola a ella y a los niños para siempre, asegurándose de que el secreto muriera con ellos. Quedarse en la cabaña no era seguridad,
Era simplemente esperar la ejecución. Fue el recuerdo de su propia mentira, su desesperado engaño, lo que le dio la única solución viable. Una carta a la ciudad, le había dicho. Había creado la amenaza en la mente de Anselmo. Ahora tenía que hacerla realidad. No bastaba con contener la evidencia. Tenía que entregarla. Tenía que llevar el diario, el uniforme manchado y la perla de la esposa de Anselmo a las autoridades, a alguien fuera del alcance del dinero y la influencia del jefe. El pueblito más cercano, a mediodía de viaje, probablemente lo había comprado él, al igual que el juez de paz local. No, tenía que ser la capital del estado. Tenía que ser la ciudad de Durango. Un viaje de varios días a pie, una ruta peligrosa por las montañas, llena de barrancos, senderos solitarios y peligros desconocidos. ¿Pero cómo? Su mirada se posó en las figuras de los 4 niños dormidos en su cama. Eran su razón para luchar, pero también su ancla. No podía llevárselos. La bebé no sobreviviría al viaje a pie, mucho menos al frío de las noches de montaña. Las niñas eran demasiado pequeñas. Tadeo era demasiado frágil emocionalmente. ¿Morirían de frío? ¿Enfermarían? ¿O serían presa fácil en los senderos? ¿Pero podía dejarlos? La mera idea le daba náuseas. Un miedo agudo le subía por la garganta. Dejarlos solos era exponerlos a los peligros del bosque, al fuego que podía descontrolarse, a la desesperación o a la aterradora posibilidad de que Anselmo regresara precisamente mientras ella no estaba. Era un dilema imposible, una elección entre 2 horrores. Durante 2 días enteros, Elvira luchó con esta decisión, su mente oscilando entre las 2 terribles opciones, mientras sus manos trabajaban automáticamente raspando el fondo del costal de maíz. Pero fue la última tortilla, dura como una piedra, la que se agotó esa mañana. El costal de maíz estaba vacío. El hambre, ese enemigo implacable y paciente, tomó la decisión por ella. Quedarse en la cabaña significaba morir de inanición lentamente, todos juntos, en silencio. Irse significaba arriesgarlo todo, enfrentar el terror de la separación por la única tenue posibilidad de justicia y supervivencia. Tenía que irse sola, y tenía que confiar en el niño de 7 años que había visto morir a sus padres. Esa noche se sentó junto a Tadeo en el suelo, mientras los demás dormían. Puso sus manos ásperas sobre sus delgados hombros, obligándolo a mirarla a los ojos. «Tadeo», dijo en voz baja, pero con una intensidad que hizo temblar al niño, «necesito que seas el hombre de esta casa, de verdad, por unos días». Los ojos del niño se abrieron de par en par, oscuros y profundos, reflejando la luz de la estufa. «Tengo que ir a la ciudad», explicó Elvira sin mentirle, sin suavizar la verdad. «Tengo que llevar la historia de tu padre, la prueba de lo que ese hombre hizo a los hombres de la ley. Es la única manera de que don Anselmo no nos vuelva a hacer daño. Es la única manera de que podamos comer». Vio el terror puro inundar el rostro de Tadeo, el miedo visceral de ser abandonado de nuevo. «No te voy a dejar», dijo, abrazándolo fuerte, casi dolorosamente. «Te confío lo más importante que tengo. Te confío a tus hermanos». Elvira observó al niño contener el pánico, con su pequeño pecho subiendo y bajando. «Volveré», le aseguró. «No soy como él. Volveré. Te lo juro por la memoria de tu madre». Pasó el día siguiente preparando la choza como si fuera una fortaleza. Cocinó los últimos frijoles y maíz que quedaban y los racionó en pequeños cuencos para 3 días. Apiló suficiente leña seca dentro de la choza para mantener el fuego encendido. Le enseñó a Tadeo a cerrar la puerta con llave desde dentro con el pestillo de madera y a usar el machete para defenderse, aunque ambos sabían en silencio que sería inútil contra un hombre armado. «No le abras a nadie, no salgas por nada, solo mantén el fuego encendido y cuida al bebé». Al amanecer del tercer día, Elvira se preparó para partir. Envolvió el diario de Ramiro y la perla con fuerza en un trapo y se lo ató al pecho, debajo de la blusa. Dobló su uniforme ensangrentado y lo guardó en el fondo de una vieja bolsa. Tomó una jarra de agua y un puñado de piñones. Se despidió de los niños dormidos, besando cada frente pálida. Tadeo la observaba desde la puerta, con el rostro pálido como la cera, pero decidido, sosteniendo al bebé en brazos. «Vuelvo enseguida»,
repitió Elvira. Luego se dio la vuelta y echó a andar hacia el sendero mientras el sol apenas asomaba por las montañas. Cada paso que la alejaba de la cabaña era una agonía física, un acto de fe contra toda lógica, dejando atrás todo lo que ahora debía proteger. El viaje a Durango fue un descenso al infierno físico. Elvira había vivido descalza en las montañas, con los pies endurecidos como el cuero, pero caminar durante días y días sobre las rocas afiladas y los ásperos senderos de tierra era una auténtica tortura. Al segundo día, la planta de su pie derecho se abrió con un corte profundo. No se detuvo. Arrancó un trozo de su falda, lo empapó en sus propios jugos y se lo vendó con fuerza. El dolor subía como fuego por su pierna con cada paso. El frío de las noches de la montaña la envolvía, pero no era el frío lo que la hacía temblar. Era el terror de lo que había sucedido en su ausencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tadeo en la puerta sosteniendo al bebé. Un pequeño centinela de 7 años contra un mundo de lobos. El arrepentimiento y el miedo luchaban constantemente contra su determinación, amenazando con hacerla retroceder. Mientras tanto, en la cabaña, el silencio era un enemigo viviente. Tadeo no dormía. En el momento en que la figura de Elvira desapareció, cerró la puerta con la viga de madera, tal como ella le había enseñado. Cada sonido del bosque, una vez familiar, se convirtió en una amenaza directa. El ulular de un búho lo hizo saltar. El crujido de una rama seca bajo el peso de un mapache sonó como el paso de la bota de don Anselmo. Su tarea más difícil era el bebé, que lloraba de hambre, y la ausencia de la única madre que había conocido. Tadeo lo mecía con desesperada torpeza, tarareando una melodía sin letra que se parecía vagamente a la de Ramiro. Su voz temblorosa en el crepúsculo. Las 2 niñas, sentadas juntas en el catre, observaban todo con ojos grandes y silenciosos, su terror alimentando el suyo. En el segundo día del encierro, Tadeo escuchó algo. Era diferente. No era un animal. Era el sonido de un caballo a lo lejos moviéndose por el sendero principal de la quebrada, el que solía tomar Elvira. El corazón del niño se detuvo. Corrió hacia la pequeña ventana, una simple abertura en el adobe, e intentó mirar entre las sombras. No vio nada. El caballo estaba demasiado lejos, pero el sonido estaba allí. Un galope lento y mesurado, como si alguien estuviera buscando. Era Anselmo. Había descubierto que Elvira se había ido. Tadeo corrió hacia sus hermanos. Los empujó al rincón más oscuro de la cabaña, detrás de la estufa apagada, e hizo un gesto universal de silencio, llevándose un dedo tembloroso a los labios. Se quedó allí de pie, sosteniendo el machete de Elvira, con los nudillos blancos, escuchando el sonido del caballo desvaneciéndose lentamente. A lo lejos, Elvira estaba al borde del colapso. Habían pasado casi 3 días. Se le había acabado el pinole. El agua de su cántaro sabía a lodo. La herida del pie le palpitaba con una infección que comenzaba a extenderse por la pierna, y la fiebre le nublaba la vista. Cayó de rodillas en un tramo polvoriento del camino. La bolsa con las pruebas cayó a su lado. El sol de la tarde le pegaba sin piedad en la espalda. La duda la inundaba como un veneno. ¿Qué hacía? Había abandonado a 4 hijos a una muerte segura, buscando una justicia imposible. Era una viuda sucia, coja y sin nombre. Nadie en la ciudad la escucharía. Anselmo ya habría ganado. La imagen de los 4 niños, solos en la choza, muriendo de hambre mientras esperaban su regreso, la destrozó. Yacía allí, en el polvo, llorando por primera vez desde la muerte de su esposo. Lloró por Ramiro, por Leonora, por Tadeo, por sí misma. Sus manos golpearon la cartera con frustración, sintiendo la dureza del diario y la tela rígida del uniforme. El golpe la devolvió a la realidad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia. No había llegado tan lejos para morir en el polvo. El dolor en su pie no era nada comparado con el dolor de Tadeo. La fiebre no era nada comparada con el frío de Anselmo. Se puso de pie, usando el dolor como combustible. La justicia no era su objetivo. La supervivencia de esos niños, sí. Y para que sobrevivieran, Anselmo tenía que caer. Se ató el trapo al pie sangrante y siguió caminando, cojeando, pero avanzando. Al 4.º día,
Al anochecer, vio las luces. Al principio pensó que eran estrellas bajas, un delirio febril, pero a medida que se acercaba, las luces se hicieron más brillantes, más numerosas. Era Durango. La ciudad se extendía por el valle como un campo de vela. Después de tantos años de soledad en la montaña, la visión de tanta gente junta, de edificios de piedra de 2 pisos, de carruajes y el constante ruido de voces, la golpeó con la fuerza de un muro. Era un mundo extraño, era un fantasma de las montañas, cubierta de tierra, sangre seca y el hedor del bosque invadiendo la civilización. La gente en las calles la miraba, apartándose de su suciedad y su cojera con muecas de asco. Se sintió intimidada, perdida, una hormiga en un mundo de gigantes. Vio guardias en las esquinas con uniformes limpios y rifles al hombro, pero sabía que no podría hablar con el primero que se cruzara. El dinero de Anselmo podía rendir mucho. Necesitaba al jefe, al hombre difícil de comprar, al que le importaría más un escándalo de abigeato y asesinato que un soborno silencioso. Le preguntó a una anciana que vendía tortillas en una esquina, con la voz ronca por el desuso: ¿dónde puedo encontrar al jefe de la ley? No al del pueblo, sino al que gobierna a todos. La anciana, al ver la desesperación en sus ojos, la miró con lástima y señaló el Palacio de Gobierno, un imponente edificio en el centro de la plaza principal. Tardó horas en superar la burocracia de guardias y secretarias. La miraban con desdén. ¿Qué podía querer una mujer como ella, descalza y con olor a tierra, del comandante de la Guardia Rural? La habrían echado de no ser por la terquedad nacida de su desesperación. Se negó a moverse. Se sentó en el suelo de piedra del patio frente a la oficina principal durante horas, soportando las burlas y las amenazas. Finalmente, al caer la noche, harto de su obstinada presencia o quizás movido por una chispa de curiosidad, el propio comandante, un hombre corpulento con un bigote impresionante y una mirada fría y penetrante, salió de su despacho. ¿Qué demonios quieres, mujer? Fuera de aquí o haré que te arresten por vagancia. Elvira se levantó lentamente, protestando con todas sus fuerzas. Se encontraba ante el poder que había anhelado. Estaba sucia, con fiebre y agotada, pero sus ojos ardían con la intensidad de su misión. No dijo nada, simplemente se acercó a él, le desató la cartera de la espalda y con un movimiento pausado, la vació sobre el escritorio de caoba pulida de la secretaria en el pasillo. El hedor a shintoshi, sangre vieja y moho, inundó el aire limpio de la oficina. En ese mismo instante, el uniforme ensangrentado de Ramiro cayó sobre los papeles cuidadosamente ordenados con un golpe seco y húmedo. Los guardias retrocedieron con disgusto. El comandante se quedó paralizado, con el rostro endurecido. ¿Qué clase de brujería es esta? Es la muerte, señor, dijo Elvira, con la voz clara en el repentino silencio. Es la ropa de un hombre asesinado por su jefe. El comandante miró la tela manchada. Su experiencia le decía que era real, que era violencia. Vio el corte en su pecho, la sangre empapándolo. Miró a Elvira, y su desdén se convirtió en una repentina cautela. Palabras. ¿Dónde está tu prueba? Con un movimiento lento, Elvira extendió su mano temblorosa y colocó el pequeño diario de cuero, desgastado, directamente sobre la mancha de sangre del uniforme. Y aquí, señor, dijo su voz, resonando con la autoridad de los muertos, está la voz del hombre que lo llevaba, y dice, de su puño y letra, el nombre de quien lo mató. El comandante, un hombre curtido en 1000 batallas fronterizas, no se inmutó ante el hedor. Agarró el diario encuadernado en cuero con mano callosa y lo abrió. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas, su rostro endureciéndose con cada línea que leía. No necesitaba ser un erudito para comprender la nítida caligrafía de Ramiro. Vio las entradas del ganado, la mención del hierro de marcar alterado, el nombre del rancho Fuentes y luego el nombre de Don Anselmo. El comandante levantó la vista del diario hacia el uniforme manchado de sangre que manchaba la caoba pulida. No había duda.
ninguna ilusión. No era la superstición de una anciana, era la evidencia cruda y metódica de un robo y un asesinato. El comandante no conocía a don Anselmo como jefe, sino como un terrateniente arribista cuya riqueza siempre le había parecido sospechosa. Ahora sabía por qué. ¿Dónde están los niños ahora?, fue lo primero que preguntó. Su voz ya no era burlona, sino un instrumento afilado. No la consoló, la interrogó como un soldado que verifica la historia, buscando fisura. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuánta comida dejaste? ¿Sabe el asesino que te fuiste? Elvira, temblando de fiebre y agotamiento, respondió a cada pregunta con una precisión desesperada. Relató la mentira sobre la carta en el pueblo, el engaño que le había salvado la vida, pero fue su última respuesta la que finalmente rompió la fachada militar del comandante. «Está solo, señor», dijo, con la voz quebrada por primera vez. «Lleva 4 días solo, con la puerta cerrada y el fantasma de ese hombre acosándolo. Vine aquí porque se me acabó el maíz». El comandante la miró fijamente un segundo, asimilando la enormidad de la apuesta de la mujer. Había dejado a 4 niños huérfanos solos en las montañas, caminando durante 4 días con un pie infectado, cargando la ropa ensangrentada de un muerto en busca de una justicia que probablemente no existía. Era la apuesta más loca que había visto en su vida y había funcionado. Gritó una orden que resonó en el patio de piedra. «Sargento, prepare 10 hombres, los mejores caballos, raciones para una semana y traiga al médico de la guarnición. Ahora», se volvió hacia Elvira, «no te moverás de aquí hasta que el médico te examine y coma. Eres mi testigo, viuda, y te necesito viva para colgar a ese cabrón». Le trajeron una jarra de agua limpia, un plato de frijoles calientes y pan duro. Elvira devoró la comida con la urgencia de un animal hambriento, mientras un médico militar de rostro adusto le limpiaba y vendaba el pie herido, maldiciendo en voz baja la gravedad de la infección. Solo sentía el escozor del alcohol. Su mente solo podía procesar una cosa. Los soldados se movían, las sillas crujían, los rifles eran inspeccionados, el ruido y la autoridad la envolvían. Ya no estaba sola. La insoportable carga que había soportado desde el remolque oxidado había pasado de sus hombros cansados al poder del Estado. Se sentó en el banco, de piedra, rodeada por la actividad febril de la gente del campo, y por primera vez en días permitió que el agotamiento la venciera, con la cabeza caída sobre el pecho, mientras el comandante ladraba órdenes. El viaje de regreso fue una pesadilla febril. Elvira montaba una mula testaruda que los soldados habían conseguido, con todo el cuerpo temblando por la infección en el pie, que ahora latía con un dolor sordo. El comandante encabezaba la marcha, con 8 de sus hombres fuertemente armados. Sus rifles brillaban bajo la luz de la luna. Avanzaban a paso implacable, sin apenas detenerse para dar agua a sus caballos. Elvira se aferraba a la silla. Su mente vagaba entre la realidad del dolor y las visiones de la cabaña. ¿Y si Anselmo se hubiera ido? ¿Y si Tadeo hubiera abierto la puerta? ¿Y si el fuego se hubiera apagado y hubiera muerto de frío? El sonido de una docena de cascos golpeando la montaña rocosa era el único consuelo. El sonido del trueno finalmente rodando hacia el hombre que se creía Dios en esas montañas. Llegaron al barranco justo cuando el cielo gris comenzaba a clarear. Al amanecer del 6º día, desde que Elvira se había ido, el aire estaba mortalmente quieto. Elvira se resbaló de la mula antes de que se detuviera, cayendo sobre su pie lastimado y ahogando un grito de dolor. Cojeó desesperadamente hacia la cabaña. La puerta estaba cerrada, la chimenea estaba fría, sin humo. Un silencio sepulcral envolvía el lugar. El pánico la invadió. «¡Tadeo!», gritó con la voz entrecortada. «¡Tadeo, soy yo, Elvira! ¡Abre!». Golpeó la madera con sus puños ensangrentados. Por un momento no hubo respuesta. Entonces, el sonido más dulce que jamás había oído, el golpe sordo del pesado pestillo de madera al deslizarse. La puerta se abrió unos centímetros. Un ojo oscuro y aterrorizado se asomó. «Soy yo», sollozó Elvira. La puerta se abrió de golpe. Tadeo se quedó allí, pálido como un fantasma. Olía a miedo y humo frío. Detrás de él,
Las dos niñas y el bebé estaban acurrucados en la cuna, bajo las mantas, con los ojos desorbitados. La cabaña estaba helada. El fuego se había apagado hacía al menos un día. El último tazón de frijoles estaba raspado en el suelo, pero estaban vivos. Todos estaban vivos. Elvira cayó de rodillas en el umbral y Tadeo se desplomó sobre ella. El niño que llevaba 6 días siendo un hombre, el pequeño centinela que no había dormido, finalmente se derrumbó. Lloró, un llanto seco y convulsivo, aferrándose al cuello de Elvira. Ella lo abrazó, abrazando a sus hermanas que gateaban hacia ella y al bebé que extendía los brazos. Los campesinos, endurecidos por la violencia del desierto, observaban la escena desde sus caballos, con los rostros sombríos e inmóviles, quitándose los sombreros en un gesto de silencioso respeto. El comandante esperó solo un minuto. «Sargento», dijo en voz baja, «deje a 2 hombres aquí. Protejan a esta familia con sus vidas. Denles sus raciones. El resto a mí. Vamos a visitar al jefe». Elvira, acunando al bebé, vio como la mitad de la fuerza se alejaba hacia la granja. Los 2 soldados restantes desmontaron de sus caballos, colgaron sus fusiles y encendieron una fogata afuera. El olor a café y carne seca inundó el aire. Tadeo, finalmente a salvo, se durmió en el regazo de Elvira en cuestión de segundos, con la mano aún agarrando el dobladillo de su camisa, cumpliendo su deber. La llegada de los campesinos al rancho San Anselmo no fue una visita, fue una invasión. Irrumpieron al galope en el patio principal, justo cuando los jornaleros comenzaban a trabajar. Don Anselmo salió de la casa principal, con una taza de café en la mano y el rostro hinchado por el sueño y la arrogancia. Al ver al comandante y a sus hombres, su sonrisa de bienvenida se congeló. «Comandante, ¡qué sorpresa tan temprano! ¡Bajen las armas, Anselmo!», ordenó el comandante, desmontando. «Están arrestados por el robo del ganado de los Fuentes». Anselmo intentó reír nerviosamente. «Es ridículo, es un error». Y, continuó el comandante con la voz entrecortada, «por el asesinato de su capataz, Ramiro Mendoza». El rostro de Anselmo palideció. Vio detrás del comandante a la viuda sucia del bosque, montada en una mula militar, observándolo con ojos ardientes. Lo acorralaron en el establo, el mismo lugar donde probablemente se había enfrentado a Ramiro por última vez. Anselmo, atrapado entre los caballos nerviosos y los rifles de los peones, intentó su último recurso. «Comandante, podemos arreglar esto. 100 cabezas de ganado, la mitad de mi rebaño». El comandante le rió en la cara. «Su dinero no vale nada contra la voz de un muerto». Anselmo levantó el diario de Ramiro, abierto por la última página. «Y su arrogancia no vale nada contra esto», dijo Elvira, que había entrado cojeando en el establo. Abrió la palma de la mano, revelando la pequeña perla lechosa, la joya de su difunta esposa, prueba del soborno. Anselmo miró la perla y supo que no había escapatoria. Se lo llevaron, con las manos atadas a la espalda, sus gritos de ira y amenazas ignorados por sus propios trabajadores, que presenciaron la caída del tirano en un silencio atónito. Elvira no regresó a la cabaña por mucho tiempo. La historia de la viuda del bosque que había derrocado al hombre más poderoso de las montañas conmocionó la región. Con el diario de Ramiro y el testimonio de Elvira, don Anselmo fue juzgado en Durango y condenado. Sus tierras, adquiridas fraudulentamente con dinero del robo de ganado, fueron confiscadas por el gobierno. Pero Elvira no se quedó sin nada. En reconocimiento a su valor y como compensación por el destino de la familia Mendoza, el comandante, en un acto de justicia que trascendió la ley, le otorgó la posesión de una pequeña parcela de tierra fértil junto al río, la misma que Ramiro había descrito en su diario, la que soñaba con comprar. Elvira, que lo había perdido todo por la fiebre, había encontrado un propósito y una nueva familia en el lugar más oscuro. Adoptó a los 4 niños, dándoles su apellido y su protección. El remolque oxidado, símbolo de muerte y abandono, fue quemado hasta los cimientos por los campesinos, borrando la mancha en las montañas. Elvira demostró que el verdadero valor
no reside en lo que uno posee, sino en la valentía de enfrentar la oscuridad, incluso en la completa soledad. Cuéntenme en los comentarios qué creen que la historia de Elvira nos enseña sobre la verdadera fuerza. Me conmueve profundamente leer el alcance de estas historias y cómo nos conectan. Gracias por acompañarnos en este viaje.